Ya. Primero lo que hay que tener claro es, tenemos el gráfico, ¿cierto? Y es un gráfico de presión-volumen. Tenemos 4 tipos de procesos, los cuales tenemos que manejar al pie de la letra porque son la base para todo trabajo. Primero tenemos isocórico, ¿ya? El isocórico sucede a un volumen constante y a un cambio de presión y temperatura que se ve en esta parte. ¿Ya? Cosas que ese certificado no corre. Ya. Después tenemos proceso isobárico. El proceso isobárico sucede a una presión constante y a un cambio de temperatura, ¿sí? Después tenemos un proceso isotérmico y un proceso adiabático. Ya. La gracia de estos procesos es que nos permiten poder calcular según la ley de la energía cada uno de ellos con diferentes características. Y esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque a partir de la fórmula que presión por volumen es igual a los moles por la constante universal de los gases por la temperatura, con eso nosotros podemos ir, teniendo 3 variables, nos permite calcular las otras 2 que nos faltan. El R siempre lo tenemos y ese puede estar en diferentes unidades, pero el que vamos a usar es el 8,314. El 8,314 Joule gramo por Kelvin partido en atmósfera. ¿Y qué significa esto? Primero, por ejemplo, yo tengo un punto A acá que se encuentra a 200 Kelvin de temperatura y sufre un proceso, bueno, está a 500 kilopascales y después dicen que se encuentra a 250 Kelvin. Al estar paralela al eje, esto significa que esto es un proceso isocórico. Al aumentar presión significa que eso generó una compresión. Y si se fijan, hay modificación de temperatura y de presión. Y eso es un proceso isocórico. Después dice que ese mismo proceso va hacia allá, llegó a 350 Kelvin. Al aumentar 350 Kelvin y este está paralelo al eje X, esto significa que aumentó su volumen y mantuvo presión. Y eso es un proceso isobárico. Entonces, ¿qué es importante saber con eso? Que al final, cuando nosotros tenemos todas estas variables, yo solamente tengo que buscar o determinar cuáles son las que me están faltando para poder determinar el otro valor. Y estas son las tres que son las más relevantes. P por B, P partido en T y P partido en T y B partido en T. Esas son las 3 funciones principales porque el tema de los moles no lo estamos tocando y el R es siempre el mismo. Entonces, P por B es inversamente proporcional, P partido en T eso es directamente proporcional y B partido en T es directamente proporcional. Entonces, yo en el primer punto tengo temperatura y presión. Al tener temperatura y presión, lo que necesito buscar hacer en el segundo punto me falta es presión. Entonces lo que hago es presión 1 partido en temperatura 1 es presión 2 partido en temperatura 2. Presión 1 lo tengo, temperatura 1 lo tengo, presión 2 no lo tengo y temperatura 2 lo tengo, ¿ya? Entonces acá yo llego y reemplazo. Tengo presión 1 es 500, la temperatura 1 es 200, presión 2 no lo tengo y temperatura 2 es 250. Y esto me entrega un valor de 650. ¿Vale? Sí.